Y empezamos con un nuevo video. A paso, ¿no? Salud. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre las putas de San Julián? Es un título bastante polémico, pero es una historia bastante fuerte e interesante, porque tiene que ver con mujeres prostitutas del siglo XX que tuvieron una actitud o un acto que se recuerda hasta el día de hoy, pero que no todo el mundo sabe qué es lo que hicieron. Todo esto está ligado con la Patagonia rebelde, lo que pasó en la Patagonia a principios del siglo XX, en la cual se mató a muchos trabajadores que exigían derechos básicos. Y estas mujeres que eran prostitutas de ahí de Santa Cruz, del puerto San Julián, tuvieron un accionar que fue muy valiente para esa época. Y es por eso que lo traje el día de hoy, para que ustedes lo conozcan, porque cuando yo descubrí esta historia, a mí me sorprendió bastante y es algo que no se escucha. Por ejemplo, no lo enseñan en la escuela. Es una historia bastante fuerte. Así que vayamos directamente a eso, para conocer bien la historia de las putas de San Julián, qué fue lo que hicieron y cómo fue que terminaron. Tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? Vámonos. Bueno, para empezar tenemos que hablar de lo que era Argentina a principios del siglo XX. Argentina ya en ese momento estaba inserta en el mercado mundial bajo el modelo agroexportador. En tierras patagónicas, principalmente en Santa Cruz, se concentraba la producción lanar, que era el principal resorte de la economía regional, acompañada también de frigoríficos y comercios. Las personas que se dividieron las tierras eran terratenientes argentinos y extranjeros, sobre todo británicos. Y ellos manejaban absolutamente todo. Sobre todo los almacenes, el transporte para llevar los productos y que eso se pueda vender afuera. O sea, ellos se encargaban de todo, entre muy pocos terratenientes. Y bueno, estas tierras debían ser pobladas de gente apta para el trabajo duro, o sea, hombres. Entonces llegaron inmigrantes europeos, mayormente españoles, mezclado con chilenos y algunos nativos de ahí de la zona. Y todos ellos constituían la mano de obra y la población local. Pero las condiciones de vida y de trabajo no eran las mejores, claramente. Estamos hablando del principio del siglo XX. Y más sobre todo en una zona como de bastante despoblada, que ahí no llegaba lo mismo que estaba acá en Buenos Aires, por ejemplo. O sea, la masividad de gente. Y bueno, entre esas condiciones laborales en las que vivían estos empleados, estos peones, por ejemplo, eran el pago muchas veces eran en vales o en pesos chilenos que valían menos que el peso que se usaba en ese momento. Los peones vivían en las mismas estancias donde trabajaban y trabajaban entre 12 y 16 horas, un montón. También dormían en tarimas de madera, todo en condiciones bastante fuleras. Imagínense eso con el frío, el hambre porque le daban poca comida y con la plata que le daban, con la que le pagaban, ellos no podían comprar muchas cosas porque era muy poco. O sea que vivían en condiciones muy turbias. A tal punto que también, por ejemplo, lo que pasaba es que cuando los encerraban en estos lugares, estos depósitos para que duerman, siempre los encerraban, o sea, del lado de afuera cerraban con llave, por miedo y peligro a que los trabajadores se escapen. O sea, a ese nivel de esclavitud. Pero bueno, ya para finales de 1920, en Santa Cruz, los peones agrarios agrupados realizaron una serie de huelgas donde reclamaban cosas elementales. Un día de descanso semanal, un lugar limpio y seco para dormir, velas para alumbrarse, entre otras cosas básicas. Obviamente los dueños ahí de las fincas y de las estancias, que eran argentinos y extranjeros, reclamaron al gobierno nacional que manden apoyo para que estas huelgas no se lleven a cabo de forma masiva y como que se terminen. Entonces el que era presidente de ese momento, que era Hipólito Yrigoyen, mandó al 10º Regimiento de Caballería, ahí a la zona del sur de Santa Cruz, a cargo del teniente coronel Héctor Benigno Varela. Y bueno, cuando este regimiento llega ahí a la zona, lo que buscó es como una negociación entre partes, entre los dueños, los terratenientes, y los peones. Y bueno, la cosa es que se llegó a un acuerdo y el regimiento este se fue, volvió a Buenos Aires, pero el tema es que ese acuerdo al cual habían llegado no se cumplió, obviamente por parte de los terratenientes. Y a raíz de eso, los peones volvieron a hacer una nueva huelga general. En noviembre de 1921, el teniente coronel Varela y sus soldados aparecieron de nuevo en la región, pero esta vez a sangre y fuego. Cualquiera que participara en la huelga o la respaldara de alguna forma era fusilado en el acto. Imagínense lo turbio que estaba pasando, que cualquier persona que no solo participaba, sino que apoyaba estas luchas, ¡pum!, los cagaban a tiros. Pero no solo eso, si lo hacían, también lo hacían de formas bastante turbias, como por ejemplo a las personas, a los peones que agarraban, les hacían cavar sus propias tumbas.
También actos de más violencia, de que por ejemplo los rociaban de queroseno y los prendían fuego. O sea, un montón todo lo que hicieron. Y ahí también los hacendados, o sea, los terratenientes aprovecharon y también se dedicaron a matar peones. Ellos no teniendo por qué hacerlo. Igual tampoco los milicos tenían por qué hacerlo. Pero aprovecharon la volteada de los terratenientes como para salir a cazar. Es un montón. Esta matanza duró aproximadamente 2 meses y mataron alrededor de 1500 personas. Terrible. Y bueno, esta masacre fue denominada como la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica. O sea, fue terrible lo que pasó. Igual esto es un resumen de lo que fue la Patagonia Rebelde. Hay muchos videos en YouTube que hablan como más detallado lo que fue este conflicto. Hay un video de Café Kioto que él lo detalla muy bien. Está muy bueno. Si les interesa ver profundamente lo que fue la Patagonia Rebelde, les recomiendo que vayan a ver ese video. Está muy bueno. Pero bueno, quienes van a ser protagonistas de este video, de esta historia que traje el día de hoy, van a ser 6 mujeres, que son las putas de San Julián. Estas 6 mujeres van a hacer algo después de lo que pasó en la Patagonia Rebelde, que va a quedar en la historia. Que quedó en la historia. Y la cosa es más o menos así. Esperen que tengo un poquito de vino, tengo la garganta seca. Bueno, después de la matanza, específicamente el 17 de febrero del año 1922, en un pequeño pueblo ahí portuario de Santa Cruz llamado San Julián, había muchos prostíbulos, como muchos pueblos portuarios. Siempre hay varios cabarets, prostíbulos, para la gente, los navegantes, la gente que va y viene. O sea que siempre los puertos fueron así. Y bueno, en este caso no va a ser la excepción porque ahí había un cabaret llamado La Catalana. Y ese va a ser el escenario de esta historia. Porque los soldados que terminaron lo que fue esta campaña de matar gente fueron premiados para que vayan, antes de irse a Buenos Aires, de venirse para acá, fueron premiados para que vayan a un prostíbulo y ahí reciban su premio. Su premio ya sabemos cuál es: estar con mujeres, tener sexo con mujeres. Imagínense que había pasado recién algo de un mes de que había terminado esta campaña de asesinato. O sea que las cosas estaban bastante sensibles, y más para las chicas del prostíbulo. Este prostíbulo, que va a ser el protagonista, se llamaba La Catalana porque la dueña era una catalana, llamada Paulina Rovira. Ella tenía 5 mujeres trabajando para ella, ahí también en el prostíbulo, y sus nombres eran Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Mau Foster. Bueno, ellas iban a ser las que iban a atender a estos hombres, antes de que ellos se vuelvan a Buenos Aires. El tema es que Paulina, obviamente ya sabía que iban a ir estos soldados ahí al prostíbulo, entonces ella y las pupilas, que así se las llamaba, decidieron tomar una decisión. Cuando llegaron los soldados ahí al lugar, empezaron a abrir la puerta y no abría, estaba todo cerrado, empezaron a golpear, nada. Obviamente estos hombres empezaron a poner nerviosos porque querían recibir su premio, que sabemos cuál era. Entonces, como no respondían, no salía nadie, empezaron a golpear y a querer romper todo. En un momento sale Paulina del prostíbulo y se dirige a hablar con el suboficial. Y ahí le dice al suboficial que las mujeres del prostíbulo y ella no van a dar sus servicios, o sea, no van a prestar servicios como una forma de reclamo por lo que hicieron. O sea, imagínense lo que pasó. Porque estos hombres lo tomaron como un insulto, y no solamente un insulto hacia ellos, sino también al uniforme de la patria, porque eran personas de la fuerza nacional. Entonces, como lo tomaron como un insulto, empezaron a querer entrar a toda costa, a querer romper las puertas, y ahí las mujeres, las 6 mujeres, salieron con escobas a defenderse y a echarlos a patadas, diciendo y gritando que no se iban a acostar con asesinos. Le empezaron a gritar asesinos con toda su bronca y toda la violencia que tenía en ese momento por todo lo que sabían, lo que habían hecho de estos tipos. Les dijeron de todos: porquerías, mierdas, asesinos, no lo vamos a atender. O sea, se recontra rebelaron contra estos agentes de la fuerza, contra los asesinos de la Patagonia Rebelde. Hay un reporte policial de ese momento en el cual se lo nombraba como también otros insultos obscenos propios de mujerzuelas. O sea que salió en un diario diciendo así como menospreciándola porque eran unas mujerzuelas. Obviamente después de esto intervino un comisario ahí de San Julián y estas 6 mujeres fueron detenidas. Las protagonistas de esta historia fueron hacinadas, todas juntas en un pequeño calabozo, en donde fueron sometidas a agresiones físicas y humillaciones, entre otras cosas turbias que seguramente habrán pasado. Obviamente lo que se podía pensar en ese momento es por qué no la fusilaron.
porque nos la mataron, como hicieron con todos los hombres que estaban reclamando. El tema es que esto había escalado a un nivel más de escándalo, se empezó a conocer esto en diferentes lugares y también en Buenos Aires. Entonces, como para no cargarse un problema más, después de todo lo que ya tenían, decidieron liberarlas porque al fin de cuentas eran solamente unas mujerzuelas. Se trataba solamente de la opinión de 6 putas. Ese fue el argumento por el cual las liberaron. Por supuesto que este acto de valentía tuvo sus consecuencias. Por ejemplo, la retención de documentos y luego el exilio de San Julián. Llevó a que tuvieran que marcharse a las ciudades de Viedma y Ushuaia. A la vez tuvieron que cambiar sus nombres para no tener que sufrir inconvenientes policiales. Solamente una de ellas, llamada Maud Foster, fue la que volvió ahí a San Julián, y el 25 de julio del año 1949 elevó un reclamo, una solicitud al jefe de policía que dice lo siguiente: esperando que usted sea benevolente conmigo y tenga consideración a mi avanzada edad, contemple mi situación y me otorgue dicho documento para estar tranquila en esta localidad, donde empiezo a estar hasta el fin de mis días. O sea que estas mujeres, después de este acto que tuvieron, fueran todas castigadas, echadas, solamente una pudo volver y encima hostigada y pidiendo que la dejen vivir en paz. O sea que ella, a pesar de todo lo que hicieron, de haberse rebelado, que fueron las únicas que hicieron algo ante tanto silencio. Que eso lo dice un escritor llamado Osvaldo Bayer, no sé por qué dije Bayer. Investigó mucho sobre este tema y en el libro Patagonia Rebelde dijo lo siguiente, escuchen. Jamás creció una flor en las tumbas masivas de los fusilados. Solo piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio de todos, por el miedo de todos. Solo encontramos una flor en la reacción de las pupilas del prostíbulo La Catalana el 17 de febrero de 1922. Lo que quiere decir esto es que después de 100 años, pues ya pasaron más de 100 años, las putas de San Julián fueron las únicas que dijeron algo en medio de tanto silencio. Por eso es algo que se les recuerda ahí en Santa Cruz. En un momento se le quiso hacer un monumento a ellas porque fueron las únicas que dijeron algo después del asesinato. Había pasado un mes y fueron las únicas que se les pararon a los milicos. Es por eso que se las recuerda al día de hoy y también por todo lo que sufrieron por haberse rebelado. No solamente el acto en sí, sino todo lo que tuvieron que pasar por decir lo que pensaban y por tener una actitud de expresarse. Pero bueno, hay cosas que se repiten en la historia, hay cosas que, que me parece que está bueno traerlo. Hoy en día, yo cuando averigüé esta historia de las putas de San Julián, dije, mirá que loco lo que pasó y uno no lo estudió, porque uno capaz que pudo estudiar la Patagonia Rebelde o pudo saber un poquito más de ese tema, pero en cuanto a estas putas, estas mujeres, no se estudia en ningún lugar. Entonces, cuando lo averigué, dije, esto va para un video para mi canal de YouTube. ¿Ustedes sabían, en cuanto a ellas, sabían más o menos la historia? Si ustedes la sabían o si alguien tiene un poquito más de data y quiere agregar, déjenlo en los comentarios. Y si no la sabían, también digan en los comentarios qué opinan en cuanto a esto. Así que nada, así fue este video. Creo que quedó bastante cortito, pero la historia la meritaba para un video aparte. Así terminamos con este video de hoy. Si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. Y acuérdense de que mis videos están en la plataforma de Spotify. Pueden escucharlo en formato audio. Ahí, por ejemplo, se van a trabajar o se van a algún lugar, lo escuchan en Spotify, ponen Leandro Gastón. En la parte de podcast, ahí escuchan y están todas las historias ahí para que cuando hagan algo que no ir escuchando, pueden ir escuchando cada una de mis historias que están acá en mi canal y otras que no. Así que vayan ahí y nada, así que terminamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.